Saludos mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos a su programa La Verdad os hará libre con su amigo y hermano Horacio. Le damos gracias y le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Esta es la clase acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. He venido hablando acerca de los estatutos de Dios y en la semana pasada me quedé hablando acerca del materialismo, del panteísmo, politeísmo y deísmo. En esta semana voy a continuar con el dualismo y con los nombres de Dios. Antes de empezar el estudio, vamos a ir en oración delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos permites de podernos comunicar por medio de las redes sociales. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento y sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz, para que por medio de tu palabra seamos todos edificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Te honramos, te adoramos por ese amor ágape que tú tuviste por nosotros, o tienes por nosotros, que te diste a ti mismo para que nosotros no tuviéramos que pasar por la ira de Dios. Ahora somos libres del pecado, somos lavados con tu santa y divina sangre, la cual tiene poder. Le damos gracias al Dios Padre por permitir que su Santo Hijo Jesucristo tomara el lugar nuestro en la cruz de Calvario, como lo dice Juan 3:16. Voy a hablar acerca de el dualismo para luego continuar con los nombres de Dios. El dualismo es la doctrina de la existencia de dos reinos opuestos uno al otro, uno del espíritu y uno de materia, o la doctrina del gobierno del mundo por dos dioses, uno de maldad y oscuridad y uno de bondad y luz. Zoroastro, un filósofo persa de la época de Moisés, fue el primero en avanzar la idea de dos dioses de igual poder, ninguno de los cuales finalmente triunfa. La Biblia nos enseña lo bueno y lo malo, Dios y Satanás. Pero Dios y su reino triunfan sobre Satanás al fin de la era. En otras palabras, Dios siempre será el ganador, porque Dios siempre triunfa, porque Él fue que creó a Satanás. Él creó a Satanás para que nosotros pudiéramos ver la bondad, el amor, la gloria, la misericordia de Dios. De la única manera que el ser humano iba a poder identificar o diferenciar el bien y el mal era si Dios creaba un ser como creó a Satanás, para que de esa manera nosotros pudiéramos ver el mal y también de esa manera reconocer el bien y la bondad y el amor de Dios. En otras palabras, a final de la era, Satanás será vencido y será destruido. Entonces Dios siempre ganará. En otras palabras, el que está en el lado de Dios, somos ganadores. Así que, amigo que me escucha, todavía está el tiempo de ponerte en el lado de la luz, que es el lado ganador. Aquellos que no quieren tomar esa decisión porque piensan que van a cambiar su forma de vivir por su propia fuerza, no quieren hacer la decisión, pero lo que ellos no saben es que una vez tú te rindes a los pies de Jesús, el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer la obra en ti. Y ya no depende tú de hacer ninguna obra, de tratar de cambiar tu forma de ser, porque el Espíritu de Dios te va a cambiar, te va a renovar, te va a convertir en una nueva persona. Pero simplemente tú tienes que hacer la decisión y rendirte a los pies de Jesús para que el Espíritu Santo de Dios empiece a hacer la obra en ti. Y tú verás qué diferente vida tú vas a empezar a vivir
una vida en victoria, una vida en paz, sin temor, sin miedo. Pero si tú quieres experimentar esa vida, tú tienes que tomar la decisión. Está en ti de apartarte del pecado y rechazarlo por completo y venir a los pies de Jesús, a la luz admirable de Jesús. Aleluya, santo eres, Señor. Bendito eres, mi Dios amado. Entonces, como le estaba diciendo, la Biblia nos enseña lo bueno y lo malo, Dios y Satanás, pero Dios y su reino triunfa sobre todo al fin de la era. Voy a mencionar varios versículos donde podemos ver cómo los apóstoles o los discípulos de Jesús veían ese triunfo. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. O sea que el mismo Jesucristo estaba enseñando a los discípulos a tener ese poder de dominar cualquier cosa maligna, y le dio la potestad de sacar demonios, de orar por los enfermos y sanar. ¿Por qué? Porque Dios siempre triunfa. Eso está en Lucas 10, versículos 17, 19, los versículos que acabé de leer. El libro de Job nos da una imagen de un tipo de dualismo o conflicto entre la fuerza de Dios y Satanás. Pero de nuevo, Dios y la virtud triunfan. Como siempre le digo, Dios siempre va a triunfar, porque Él tiene todo en control, todo está en la mano de Dios. Los agnósticos y maniqueos en épocas posteriores a la apostólica eran dualistas, enseñando que toda materia era maligna y que solo un espíritu era bueno. En el Nuevo Testamento, el mundo no se refiere tanto a cosas físicas, sino al espíritu de pecado o maldad en una sociedad no regenerada, dominada por Satanás. Amigo que me escucha, porque si no sabe, esta generación y este mundo ha sido gobernado por Satanás. Desde el primer instante que Adán pecó y desobedeció a Dios, le dio la potestad de esta tierra a Satanás. Y debido a eso es que ha venido por generación a generación la humanidad sufriendo. Y hay tantas guerras, inmoralidad, injusticias, porque el que está en el mundo es Satanás. Las cosas materiales pueden ser buenas y útiles cuando se manejan con una dedicada mayordomía. Todas las cosas son nuestras cuando están puestas en los pies de Jesús. Una vez nosotros ponemos todo en la mano del Señor, todo es bien para nosotros, porque Dios quiere darnos lo mejor. Porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso está en 1 Corintios 3, 21, 23. Y no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Primera de Timoteo 6, 17. Dios nos da todas las cosas en abundancia. No podemos ser altivos. En otra palabra, no podemos ser orgullosos. Tenemos que ser humildes y vivir la palabra para que de esa manera el Señor se glorifique en nuestras vidas y podamos tener las bendiciones que Él quiere darnos a nosotros aquí en esta tierra. Hay otros dualismos que enseñan que toda aflicción, calamidad, adversidad, pobreza y turbación viene directamente de Satanás. Sin duda, muchos de ellos se derivan del reino de Satanás. Y en efecto, todo es el resultado de la caída del hombre, o sea, de la caída al pecado. Pero la teoría de que toda adversidad es satánica está contradicho, porque casi todos los apóstoles, mártires y grandes dirigentes de la iglesia que hicieron de la adversidad algo que glorifica a Dios. La adversidad es maligna solo cuando permitimos que Satanás nos derrote con ella. En otra palabra,
La adversidad viene a hacernos daño si nosotros dejamos que Satanás nos engañe con sus artimañas. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros vamos a saber cómo operar con esa adversidad y buscar la mejor forma para nosotros salir triunfante. Pero hay que tener la sabiduría divina de la palabra de Dios. De la única manera, mis hermanos, que podemos tener esa sabiduría y ese conocimiento es por medio de los estudios de la palabra de Dios. Y por eso es que es bueno estos estudios, para de esa manera nosotros poder estar firmes en estos últimos postreros días, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él va a devorar a aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y le va a traer la adversidad. Pero una vez, mis hermanos, usted tiene ese conocimiento de la palabra y usted sabe que el que está en usted es más poderoso que el que esté en el mundo, él no lo va a poder engañar, porque usted va a saber cómo contrarrestar cualquier adversidad que el enemigo quiera traerle a su vida. La adversidad es maligna solo cuando permitimos que Satanás nos derrote con ella, como le dije. Por otro lado, la victoria en Cristo de toda la experiencia de la vida. San Pablo dijo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Parece que el apóstol Pablo tuvo un gran problema en ese tiempo en Asia, que hasta perdió la creencia de que iba a fallecer, iba a morir. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire cómo lo dice ahí claramente. Ya él estaba perdiendo la esperanza, pero Dios nunca abandona a sus hijos. Dios llega siempre a tiempo. Porque el Señor a veces permite adversidad en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos ver el propósito de Dios trabajando en nuestras vidas. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiémonos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo de 8 al 10. Este es un ejemplo de turbación en la vida de Pablo que Dios usó para su propósito, como le dije a mis hermanos, que Dios permite que pasemos por adversidades para que nosotros podamos ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas y podamos reconocer que Dios tiene en control todo, que todo está en la mano de Dios y que si nosotros estamos en el lado de Dios, somos más que triunfadores. Pero 3 veces el apóstol usa la palabra librar. Hay fuerzas opuestas en el mundo y el creyente está en el medio de la batalla, pero nosotros estamos del lado ganador. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo? Estamos en el lado ganador, mis hermanos. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Amén. La palabra misma nos lo dice. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que, mis hermanos, olvídese del temor y confíe en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A ser hacedores de la palabra para contrarrestar toda artimaña del diablo. El diccionario Webster define, voy a hablar acerca ahora de los nombres de Dios. En aquellos tiempos, los hebreos le llamaban nombres, le pusieron varios nombres a Dios y vamos a leerlo en este estudio, uno por uno, y vamos a buscar el significado de cada uno de ellos. El diccionario Webster define nombre como es por lo cual una persona o objeto es conocido. Los hebreos pensaban en los nombres como una revelación que encerraba algún atributo o característica de la persona nombrada. Por ejemplo, el nombre Adán
significa de la tierra o sacado de la tierra colorada. Su nombre revela su origen. Hay un número de nombres para Dios en las Escrituras, pero ninguno solo nombre, o aún la multiplicidad de nombres pueden revelar, aún la complejidad de los nombres puede revelar la totalidad de los atributos de Dios, porque Dios es un ser muy grande. Nosotros con nuestra mente finita no podemos imaginarnos la totalidad de nuestro Dios. Y no creo que hay nombre que podamos ponerle a Dios por su grandeza y su majestad y su santidad y su poder y su gloria. Dios se agrada en revelar sus atributos y naturaleza, especialmente aquellos que conciernen a nuestra relación con Él. En otras palabras, cuando usted en verdad empieza a buscar en espíritu y en verdad la presencia de Dios, Dios se le va a revelar a usted enseñando más de sus atributos y su naturaleza. Es reconfortante saber que hay una relación con Dios revelada por uno de sus nombres que corresponde a toda necesidad de sus hijos. Es la meta de la teología definir hasta dónde es posible, cuáles son esas relaciones. El estudio de los nombres de Dios nos ayudará significativamente a alcanzar esa meta. O sea que una vez tengamos los significados de esos nombres que se le llaman a Dios, vamos a tener un conocimiento mejor acerca de lo que significa esos nombres. Número 1, Elohim. Elohim es plural y Eloah es singular. El nombre Elohim es el primer nombre utilizado en las Escrituras para describir a Dios. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este nombre es usado alrededor de 2500 veces en el Antiguo Testamento. La raíz de su significado probablemente es el fuerte y poderoso. O sea que eso es lo que significa Elohim, el fuerte y poderoso. Escribiendo en la Sondeva Pistorial Enciclopedia de la Biblia, dice: hay muchas sugerencias para el significado de la raíz, pero no hay consenso, probablemente relacionado con él. ¿Qué significa poderoso o fuerte? Una palabra hebrea muy comúnmente usada para Dios, ángeles o magistrados. La forma singular, Eloah, en la misma obra de referencia, está definida de la siguiente manera: Dios singular de Elohim. Es usada 41 veces en Job, reemplazando Elohim, y 16 veces en otras partes. Estos casos son principalmente poéticos y se refieren al verdadero Dios, excepto en 2 de Crónicas 32:15, en Daniel 11:37-39, en Habacuc 1:11, en Job 12:6. El nombre Elohim, como la palabra Dios en español, puede referirse al verdadero Dios o a cualquier objeto de adoración o a un dignatarios humanos. Casi siempre, cuando es usado junto a un artículo definido, está aplicado al único verdadero Dios de Israel. El uso de la forma plural para Dios, Elohim, con el artículo singular necesita alguna aplicación. Algunos doctos definen la palabra como el plural de majestad o entereza. Puede haber algo de cierto en esta explicación, pero queda corta en ser un completo y satisfactorio reencuentro de su uso en la totalidad de la Escritura. A la mayoría de los eruditos conservadores da una clara indicación de la Trinidad en unidad.
leemos de una obra de referencia moderna de la Biblia. La terminación plural es usualmente descrita como un plural de majestad, pero una mejor razón puede ser vista en la escritura misma, donde el primer capítulo de Génesis se encuentra la necesidad de un término que transmita la unidad del único Dios y además permita la pluralidad de personas. Génesis 1, 2 y 26. Y otra vez, más probables en el punto de vista que Elohim venga de Eloah, como un desarrollo original de las escrituras hebreas, y presente principalmente la pluralidad de personas en la Trinidad de la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que todo esto significa el nombre de Elohim, Dios en plural, y Eloha, Dios singular. Continúo con él, Dios poderoso, fuerza. Este es un nombre muy antiguo para Dios, probablemente relacionado en origen de Eloah y Elohim, pero sobre el cual los eruditos no están de acuerdo, que se encuentra de alguna forma en todos los idiomas semitas. Puede tener varios significados, pero en la Biblia generalmente se refiere al verdadero Dios de Israel. Él, como nombre divino, no aparece frecuentemente solo, pero casi siempre está usado en composición con otros términos, tales como Elión, El Shaddai, etcétera, etcétera. También ocurre en nombres comunes como Daniel, significando Dios es mi juez. Es interesante que estos nombres, al igual que la mayoría de los nombres divinos comunes, se encuentran en el capítulo 32 de Deuteronomios. Voy a continuar con Elión, el Altísimo, de Alá, que significa ascender. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, que se describe Elyon, Elión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el León, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tus manos. Eso está en Génesis 14, versículo 18 al 20. Fue el Dios Altísimo que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para redimirnos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote para siempre, siguiendo el orden de Melquisedec? Eso está en Hebreos 6:20. El Salvador se rebajó al nivel del pecador más culpable, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Él está a la diestra del Altísimo Dios. Continúo con el Olam, el Dios eterno. El pensamiento representado por este nombre no fue solo la eterna duración de Dios, sino también su eterna fidelidad, porque Dios es fiel. Como está registrado en Génesis, Abraham llama a Jehová, Jehová Dios eterno, que guarda sus pactos. Génesis 21:33. El salmista, pensando en Dios como un eterno refugio, dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él, el Salmo 90, versículo 1 y 2. Isaías, el profeta mesiánico, exhortó al pueblo que en un momento de incertidumbre, y dijo: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, roca eterna. Isaías 26:4. Adam Clarke
comenta sobre Isaías 6:24 o 26:4, perdón. ¿No se refiere estos a los eternos arroyos de la roca en el desierto? Esa roca era Cristo. Eso está en Isaías 26:4. Voy a continuar con el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. También ver Génesis 28, capítulo 28, versículo 3, Génesis 35:11, Génesis 43:14, Génesis 48:3 y Éxodo 6:3. La forma compuesta El Shaddai se encuentra 7 veces la palabra sola Shaddai, significando el Todopoderoso. Se encuentra 41 veces y 31 veces en Job. Solamente algunos comentaristas antiguos tomaron la palabra Shaddai como derivada de Shad, que significa pecho, dándole al divino nombre el significado de el que satisface o el todo suficiente. Esa opinión parece haber sido derivada de una traducción incorrecta en la versión griega de la Septuaginta. Casi todos los eruditos ahora derivan la palabra Shad de la palabra que significa montaña. De ahí el Todopoderoso, que es un significado obvio en Génesis 17:1, donde aparece por primera vez el nombre, el énfasis procedente de este nombre en la omnipotencia de Dios, porque Dios es omnipotente. Voy a continuar con Adonai y ahí voy a parar cuando termine con el significado de Adonai para que el estudio no se haga tan largo. Adonai, plural, y Adón, singular, se traducen como Señor, amo, dueño, gobernante. Este nombre está expresado en los siguientes textos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, Adonai, Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Génesis 15:1 y 2. La palabra Adonai es usada en el Nuevo Testamento griego muy semejante al sentido que nosotros damos a la palabra española Señor. Puede referirse a una persona que es un amo, dueño o gobernante, o al Señor Dios, porque Él es el amo y dueño de todo. Dios es nuestro dueño, es nuestro amo, porque Cristo nos compró con precios altos, precio alto de sangre. O sea que nosotros le pertenecemos a Él. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, Adonai, y se fue. Génesis 24:10. Estos son versículos que estoy mencionando donde mencionan el nombre Adonai. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor Adonai ya viejo. Génesis 18:12. Pedro se refiere a este versículo como Sara obedecía a Abraham, llamándole su señor. Curioso. Al creyente se le debería recordar que cuando llamamos a Jesús Señor, lo estamos reconociendo como nuestro amo. Llamar a Jesús Señor y no obedecerle es una contradicción en lenguaje y en conducta. O sea que en otras palabras, hermano que me escuche, amigo, si usted llama a Jesús Señor, es que usted está reconociéndolo como su amo, como su dueño, como su gobernante.
Y eso es lo que es nuestro Señor. Él es nuestro amo, nuestro redentor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Eso es lo que es Cristo Jesús para nosotros los cristianos. Así que mis hermanos y amigos, hasta aquí voy a parar el estudio. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida y que podamos reunirnos la próxima semana con la continuación de los nombres de Dios. Dios le bendiga grandemente y será hasta la próxima. Por favor, de darle un dedito para arriba para que el video siga en camino a otros lugares y otras personas puedan ser edificados por medio de los estudios de la palabra de Dios. Sean todos bendecidos. Será hasta la próxima.